Bienvenidos sean todos ustedes. Para CUM es un privilegio recibirlos, pastores invitados, amigos, miembros de CUM de diferentes países. Qué grata bendición estar aquí todos reunidos. Hoy tenemos un tema especial. Es importante que la congregación del Mesías se capacite. Hemos sido nutridos con conceptos espirituales tremendos, pero también es importante hablar sobre ciertas cosas que forman parte de nuestros fundamentos. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, hablando sobre Rabí Shaul, el apóstol Pablo, dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su perdición. Dense cuenta cómo el Rab Shimon Kefa dice que las cartas de Pablo, es decir, escritos que hoy nosotros conocemos como los escritos apostólicos, las cartas de Pablo son parte de los escritos apostólicos. Es decir, que en el tiempo, en el primer siglo, cuando se está desarrollando todo este movimiento de la revelación del Mashiach, ya se usaban fuentes de maestros que compartían el mensaje de redención como bases para la fe que se predicaba. Y él habla de las cartas de Pablo que desafortunadamente algunos las torcían, pero dice, las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. ¿Qué nos muestra esto? Que las cartas de Pablo tienen una semejanza con las otras escrituras, que es el Tanaj. Cuando dice eso, Rab Shimon Kefa está hablando del Tanaj. Quiere decir que las cartas de Pablo tienen un peso espiritual tremendo. Luego en las cartas de Pablo nosotros vamos a encontrar que él dice, por ejemplo, cuando habla de Pesaj, recibió lo que sucedió en ese Seder de Pesaj, cuando el Mashiach estuvo con sus discípulos. Y después esa tradición se escribió en lo que se conocen como los evangelios. Entonces tenemos cartas apostólicas, tenemos los famosos evangelios, y entonces tenemos un conjunto de escritos que se conocen comúnmente como el Nuevo Testamento. Los escritos mesiánicos, los escritos apostólicos. Si no tuviéramos eso el día de hoy, hermanos, no tendríamos identidad. No tendríamos identidad como creyentes en el Mashiach. Y entonces estaríamos perdidos. El tema de hoy gira en torno a los escritos apostólicos. Y para mí es un honor presentar al profesor Isaac Bonilla, que nos va a hablar sobre la legitimidad de estos escritos, que son importantísimos, porque ahí está nuestra identidad. Hermano Isaac, por favor. Shalom. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Listos para escudriñar la palabra del Eterno? Bien, hoy vamos a escudriñar muchas cosas. Hay una diferencia que William Lane Craig dice en un audio, a mí me resultó curioso, y él dice que hay una gran diferencia entre tener la fe como de un niño a tener una fe infantil, y él dice que son cosas totalmente diferentes. La fe de un niño es un concepto positivo, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que el niño cree plenamente en su papá. Él sabe que su papá le va a dar de comer. ¿Cómo va a ser mi papá? Eso, ¿le preocupa eso al niño? No le importa. Él sabe que su papá es bueno y le va a dar de comer. Y va a responder. Él confía, el niño confía plenamente en su padre. Y en ese sentido Yeshua dijo que nuestra fe debía de ser como la de un niño, que teníamos que hacernos semejantes a los niños. Ahora, no es lo mismo, recuérdense de esa diferencia, la fe como de un niño a una fe infantil. De hecho, Pablo dice, no seáis niños en torno al modo de pensar. Sed niños en torno a la malicia, porque los niños no tienen malicia. Bueno, en una edad temprana, de pronto ya de ahí los vamos arruinando nosotros. Pero por lo menos cuando el niño quizás no podríamos decir que es santo, pero sí es puro, ¿verdad? En otras palabras, el niño no tiene malas intenciones. Si hace algo, no te lo hace de mala entraña. El niño es puro.
Y Pablo dice, sed niños en torno a la malicia, o sea, que no tengan malicia. Pero no sed niños en torno al modo de pensar, sino como tenemos que ser, dice Pablo, maduros. Cuando yo era niño, ¿qué dice Pablo? Pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es una decisión dejar lo que es de niño. Y particularmente de Colombia, yo he recibido muchos correos o preguntas en torno a un tema en específico. ¿Qué tan confiables son los escritos apostólicos? ¿Por qué tenemos estos 27 libros y no otros? ¿Te han hecho esa pregunta? ¿Por qué? O la pregunta más relevante en nuestro entorno, ¿cómo podemos confiar en lo que los padres de la iglesia decidieron, entre comillas, que tenían que ser los libros de los escritos apostólicos? ¿Cuál es el problema con la mayoría de los padres de la iglesia? La mayoría en el siglo III y en el siglo IV eran antisemitas, anti-Torá, anti-Israel. Pero se le dice a la gente que ellos fueron los que decidieron, y vuelvo a subrayar, decidieron entre comillas, el canon. ¿Qué iba a hacer? Un día escuché a una persona dar la teoría más loca en torno al canon. ¿Saben qué decía él? Él decía, ¿sabes cómo los padres de la iglesia decidieron qué libros iban a estar en el canon? Ellos pusieron todos los libros, incluso los 27 que tenemos en los escritos apostólicos, pusieron todas las cartas de Ignacio, todos los evangelios apócrifos, todo en una gran mesa, una mesa enorme, y agarraron una palomita, y tiraban la palomita, y donde la palomita aterrizaba, ese era inspirado. Y ahí lo agarraban los padres. Entonces, como Baruch Hashem cayó en Mateo, lo agarraron. Si hubiera salido el Evangelio de Bernabé, tendrías el Evangelio de Bernabé después de Malaquías. Y esa era la idea. Ahora, en torno a mí, yo lo consideré en el mejor de los casos un buen chiste. En el peor de los casos, suprema ignorancia. Fue lo que yo pensé. ¿Cómo es posible que esta persona cree eso? Pero hay mucha gente que eso piensa. Es más, tenemos una obra que se llama El Código Da Vinci, donde Dan Brown dice que en realidad los escritos apostólicos se escribieron mucho tiempo después y que fue la Iglesia Católica la que la decidió. Entonces nos confrontamos en este movimiento a una pregunta. ¿Qué tan confiables son los escritos apostólicos? Uno. Porque, ¿cómo sabemos que estos escritos son los que Hashem previó, inspiró y que tenemos hoy? Tercero, ¿en qué basamos la legitimidad de los escritos apostólicos? Esas son las tres cosas que vamos a ver hoy. Y en CUM tratamos de tener un balance entre ser espiritualmente fervientes, pero también intelectualmente informados. La fe no tiene que ser infantil. ¿Qué es una fe infantil? Que tú no sabes por qué quieres algo. Una vez a un niño le preguntó Paul Little, ¿qué es fe? Y el niño contestó, fe es creer algo aunque uno sabe que es mentira. Bueno, esa es una fe infantil. Y esa fe no es buena. Es buena la fe como un niño, pero no una fe infantil. En otra ocasión había una maestra de escuela bíblica que le escribió, estaban en una iglesia cristiana y le estaban escribiendo a un misionero. Había mandado a un misionero y la maestra les dijo a todos los niños, escríbanle una carta al misionero, al hermano, yo no sé cómo se llama, al hermano John, digamos, John Smith. Bueno, ¿cuánto estadounidense habrá que se llama John Smith? John Smith, yo no me acuerdo el nombre. Entonces, escríbanle una carta al hermano John y díganle que estamos aquí orando y todo. Ahora, una cosa, no esperen una respuesta, porque el hermano John es un hermano que está muy ocupado, está allá en una jungla y todo. Entonces, una niña agarró el papel y escribió, hermano John, estamos orando por usted, pero no esperamos ninguna respuesta de Dios. Ella trastornó todo, la maestra le dijo, no espere respuesta del misionero, pero la niña le puso, estamos orando, pero no estamos esperando ninguna respuesta de Dios. Entonces la fe no puede ser infantil. Creo que vamos a empezar, si quieres. Bueno, ¿por qué es importante este asunto? Yo he por lo menos identificado tres razones. La primera, los escritos apostólicos son el único depósito de Yeshua que tenemos a disposición, de las enseñanzas de Yeshua. Aparte de datos generales sobre su vida,
y aparecen en fuentes históricas, seculares, y algunas enseñanzas suyas que quedaron en el Talmud, muy pocas. Por ejemplo, en Abodá Zará se menciona que Rabí Eliezer ben Hircano se regocijó en una enseñanza de Yeshua HaNotzri, pero son muy pocas, o sea, en la Gemara hay muy pocas. El depósito de las enseñanzas de Yeshua son los escritos apostólicos. Y el problema es que si no fuera por los escritos apostólicos, supiéramos muy poco de Yeshua. No es que no supiéramos nada, porque los historiadores seculares como Tácito, Suetonio y otros, Josefo entre ellos, destacan una línea bien básica. Hubo un hombre, Galileo, un rabino que tenía discípulos griegos y también judíos, que fue martirizado bajo Poncio Pilato en el reinado de Tiberio, y sus discípulos dijeron que había resucitado el tercer día. Eso es data histórica. Incluso si no tuvieras la Biblia, eso está en la historia secular. Pero a la hora de ver las enseñanzas de Yeshua, ¿cómo sabríamos del Sermón del Monte si no fuera por Mateo, por ejemplo? Habríamos perdido eso. Entonces, la primera razón por la cual los escritos apostólicos son muy importantes es porque sin los escritos apostólicos no podríamos saber la plenitud del conocimiento de Yeshua, sus palabras, su cosmovisión, su enseñanza y las expectativas de sus discípulos. La segunda razón que es importante es que, por lo menos yo no sé en Colombia, pero en El Salvador, la mayoría de veces que alguien ha negado a Yeshua empieza con un síndrome: desconfianza de los escritos apostólicos. Ahí empieza, siempre. Los misioneros, antimisioneros, Pablo dice en Efesios 4:14 que son astutos y que emplean hábilmente las artimañas del error. Léalo conmigo, Efesios 4:14, está eso. Nota aquí otra vez que Pablo dice que la fe infantil no es buena. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Han visto gente fluctuando? Andan de movimiento en movimiento. Por ejemplo, sí, casi no. Generalmente el perfil de un antimisionero va de la siguiente manera: cristiano, mesiánico, converso, ateo, agnóstico o loco. Generalmente son los 4 pasos: cristiano, mesiánico, converso, agnóstico, ateo o loco. Una de esas 3. Siempre es eso. ¿Y dónde empezó todo? El antimisionero es muy astuto. El milagro más atestiguado de la historia de la humanidad es la resurrección de Yeshua. ¿Sabías eso? Eso no solamente por la Biblia, hay manera histórica de comprobar que Yeshua efectivamente resucitó entre los muertos. Y ningún antimisionero va a empezar a decirte, bueno, para la resurrección no hay evidencia, porque él sabe que está en terreno guango ahí. Él sabe que hay mucha evidencia. ¿Sabes cómo empiezan? Oye, ¿no te has visto que la Reina Valera tiene, ¿cuántos? 800,000 errores. O que hay no sé cuántas 7,000, 5,000 contradicciones. Y Mateo dice que eran 2 ángeles. Y Lucas dice que era 1. Y Mateo dice que eran 2 endemoniados. Y Marcos dice que era solo 1. ¿Y cómo se explican esas contradicciones? Y entonces la gente que no ha escudriñado esto a fondo se empieza a preocupar. Y dice, sí, es que aparte recuérdate que los escritos apostólicos fueron al final la Iglesia Católica que la decidió. Había un tipo en San Salvador que nos decía, el Nuevo Testamento es que decía un documento romano, decía él, así decía, un documento romano. Como quien dice, el Tanakh es un documento ¿qué? Judío, ¿verdad? Los escritos apostólicos son de Roma, o sea, de verdad, huelen a pizza casi, de tan romanos que son. Entonces, así decía él, son greco-romanos. Y el lenguaje griego tiene mala prensa en el mundo mesiánico. Es como que Satanás mismo hubiera inventado el lenguaje griego. Entonces, cuando alguien le dice del mundo mesiánico, está en griego, ¡uy! Dice, el griego. Yo digo, ¿no habrán hablado los apóstoles en Hechos 2 cuando se les dieron diversos idiomas? No hablaron en griego. ¿En qué idioma habló Pablo en el Areópago? ¿Ustedes creen que llegaron? Hermanos, yo pasando por los altares, pasé por el altar al Elohim no conocido. Y veo que sois bastante religiosos porque tenéis varios Elohim. ¿Qué le hubieran dicho los griegos? Este está más loco. Porque Pablo no mezclaba los idiomas así de manera chistosa. Hay muchos allá que hacen hebreñol, ¿verdad?
tú crees que eres más santo porque conoces 23 palabras en hebreo. Entonces, y hacen una locura. Y había un hermano que decía que no había que decir pantalón, sino lejem talón. Porque era pantalón. Una locura. Entonces, nosotros decíamos... Estoy comiendo, para una como parodia de esto, estábamos comiendo sandía y decíamos, dame un pedazo de Kadosh Yom. Porque la gente... Sí, no digas santo. No digas santo. Ahora, cuando tú les preguntas, oye, pero ¿sabías que la palabra él en hebreo, también los cananeos tenían un dios que le llamaban él? Ay, Dios mío, entonces ya no hablemos hebreo. Si tú empiezas a ver cuántas palabras tienen alguna similitud con algún idioma de allá, imagínate que en ruso, no sé, en holandés, una palabra significa de un dios allá y la dejas de usar, vas a quedar mudo, vas a terminar haciendo... porque ya no vas a poder responder. Entonces los antimisioneros empiezan a atacar ahí, a los escritos apostólicos. Entonces la falta de una teología robusta sobre los escritos apostólicos es siempre el primer paso para la catástrofe. Toby Yannicki, de Fear Fruit of Zion, en el audio To Whom Shall We Go? ¿A quién iremos? Él dice lo siguiente, dice que él era profesor, maestro de una comunidad mesiánica. Y había un hombre que había estado ahí unos años y un día llegó tarde. Ellos tenían un servicio donde estudiaban los escritos apostólicos, escritos mesiánicos, Nuevo Testamento, como quieras llamarle, y luego estudiaban la Torá. Entonces el hombre llegó tarde. Ya quedaban como 10 minutos para terminar los escritos apostólicos. Entonces él llegó tarde, Toby Yannicki le preguntó, ¿por qué viniste tarde? Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy únicamente interesado ya en la Torá. Desconfío mucho sobre el Nuevo Testamento. Entonces yo solo quiero venir al servicio Torá. Bueno, él le dijo, mira, me preocupa un poco cómo esto, a qué te pueda llevar esto. A los 3 meses el hombre había negado a Yeshua y se había vuelto ateo. ¿Y cuánto han visto a alguien repetir este mismo patrón? Y siempre empieza así. Los escritos son romanos, griegos y romanos. Huelen a lasaña bastante. Entonces, con ese temor, la gente empieza a preocuparse. Y ahora, algunas preguntas hay personas que no las hacen por ingenuidad, sino que de verdad tienen dudas. Y es a esas personas a las que tenemos que dar respuesta. Como dice Pedro, estar preparados siempre para dar respuesta con mansedumbre a todo aquel que demande defensa de la fe, de la esperanza que está en vosotros. En tercer lugar, obviamente la confiabilidad de los escritos apostólicos es importante porque tenemos que saber, es decir, los escritos, varias de las cosas de nuestra moralidad, de nuestra conducta están basadas en los escritos apostólicos. ¿Se han fijado? Entonces, ¿qué va a pasar el día que tú empieces a decir que eso no es confiable? Bueno, vas a empezar a cuestionarte por qué guardas ciertas cosas. Y es muy importante saber qué tan confiables son. Bien, para hacer esto voy a hacer uso de varias fuentes. Fuentes judías y también del cuerpo del Mesías. Él es Jacob Endem. ¿Lo conocen? Un rabino del siglo XVII de Alemania. Y él dijo esto, para sorpresa de muchos en el movimiento mesiánico. Él dijo lo siguiente, está también en nuestro libro, El Judaísmo Universal de Yeshua. Hay verdaderos eruditos entre los cristianos, así como hay los pocos escogidos entre los estudiosos de Torah. Hay verdaderos eruditos entre los cristianos, así como están los pocos escogidos de la Torah. Había otro hermano que nos decía, yo no leo libros de gentiles, decía él. Él era, wow, este hombre, pero debe de ser descendiente de Elías este hombre, porque él decía que no leía ningún escrito de ningún gentil. Y Jacob Endem dice que hay verdaderos eruditos entre los cristianos. Es más, Jonathan Sacks, ¿saben quién es Jonathan Sacks, verdad? El gran rabino de Inglaterra. Él cita en varios de los estudios a C.S. Lewis. C.S. Lewis es el más grande apologeta del siglo XX. No solamente eso, el sitio judío ortodoxo Morashá Syllabus tiene un curso sobre cómo demostrar las razones científicas y filosóficas para la existencia de Dios. ¿Saben quién es la primera fuente que ellos citan? William Lane Craig, el más grande apologeta cristiano vivo. Entonces, a mí me da risa esto, porque los judíos de pura cepa no tienen ningún reparo en estudiar a los grandes pensadores del cuerpo del Mesías, pero aquí hay gente que va saliendo de la iglesia y dice, yo ya no quiero leer el Nuevo Testamento.
Ya no quiero tener nada que ver con ningún escritor cristiano. Es del diablo eso. No, eso es de Roma y de Grecia y no sé qué. Y como dijo el hermano Ketriel, en CUN tenemos una plena convicción. No es la doctrina la que nos hace hermanos. Hermano es todo aquel que ha nacido de nuevo. Si hay un nacido de nuevo y es bautista, es mi hermano. Si hay un nacido de nuevo y es pentecostal, es mi hermano. Si hay un nacido de nuevo y está aquí, es mi hermano. Ellos son mis hermanos. Y claro, yo no voy a estar de acuerdo en todo, obviamente. Por ejemplo, con el gran filósofo teísta William Lane Craig, yo no estoy de acuerdo en todo. Yo no creo varias cosas que él cree, como por ejemplo que la Torah está abolida y otras cosas. Pero cuando él debate con los ateos, como dice Edison, el hombre es un crack, dice Edison. El hombre es un crack. Y es el más grande defensor de la fe en un Dios en círculos académicos. Ha debatido a todos los ateos más famosos del mundo. Y nadie ha podido ganarle un solo debate. Es más, le tiene miedo. Richard Dawkins se le corrió. Dijo, yo con ese hombre no me subo ni loco. Entonces, obviamente, ¿cómo yo no me voy a beneficiar de la erudición de un hombre que es hermano mío solo por el hecho de que no compartimos ciertas cosas? Entonces, obviamente, un líder, yo quizás no lo recomiendo a aquel que va saliendo de una iglesia cristiana, pero un líder tiene que mantenerse en los dos mundos. Un líder en este movimiento tiene que interactuar con los escritos rabínicos, con el pueblo judío y también con el cuerpo del Mesías, porque en el cuerpo del Mesías dice la Biblia que el Eterno le entregó el Espíritu, Ruach HaKodesh, a la congregación. ¿Qué pasa? Cuando alguien viene a este movimiento se separa del cuerpo del Mesías y obvio, ¿qué va a pasar? Se ha separado del lugar del poder, se ha separado del cuerpo donde hay Ruach HaKodesh. Entonces, somos hijos de un divorcio, del divorcio entre el judaísmo y el cuerpo del Mesías. Y como todos hijos de divorcio, ¿qué tenemos que hacer? Llevarnos bien con ambos papás, ¿sí o no? Somos hijos de un divorcio. Cuando un papá de un hijo divorciado, cuando el papá le habla mal al hijo de la mamá, ¿cómo se siente el niño? Mal. ¿Y si la mamá le habla mal del papá? Mal. Él quiere a los dos. Entonces, cuando yo oigo al gran Jonathan Sacks dar una exposición de Torah maravillosa y digo, wow, Baruch Hashem, pero cuando yo oigo que malinterpreta de manera grosera el sermón del monte y acusa a Yeshua de decir cosas que nunca dijo, yo me siento como el niño que tiene a su papá, pero que le habló mal de su mamá. Y cuando veo al gran William Lane Craig con todo su sabiduría increíble que Dios le ha dado diciendo que la Torah está abolida, yo digo, ¡ay! Entonces, ¿qué hago? Como hijo del divorcio, tengo que aprenderme a llevar con los dos padres. Baruch Hashem, nuestra historia en la actualidad, no todos los hijos de divorcio terminan bien. Baruch Hashem, nosotros sí tenemos la certeza que nuestros padres en la era mesiánica volverán a ser uno. Sí, claro. Avram Poljak, el gran judío creyente en Yeshua de Ucrania, dijo, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de judíos y cristianos? Tiempo. Eso es lo que nos separa. Tiempo. Fear Fruit of Zion llamó en su honor el Bram Center en el corazón de Jerusalén y él dijo algo bien claro. Tiempo es lo que nos separa. ¿Qué te separa a ti de un judío? Tiempo. Cuando Yeshua venga, él también creerá en Yeshua. ¿Qué te separa de un cristiano? Tiempo. Cuando el Mesías venga, él también irá a celebrar Sukkot a Jerusalén. Solo nos separa tiempo. Y como estamos en los dos mundos, tenemos que aprender a navegar de manera fluida en ellos. Bueno, entonces, aparte de fuentes históricas y consideraciones sobre la evidencia, hemos incluido grandes pensadores provenientes del movimiento del Mesías para la edificación de todos. Hoy quiero presentar, creo que, no sé cómo le vamos a llamar a la enseñanza, podría ser cuán confiables son los escritos apostólicos, son confiables los escritos apostólicos, o también podríamos llamarle las 6 razones por las que creo en los escritos apostólicos. La primera es su contenido judío. Cada página, literal, cada página de los 27 libros de los escritos apostólicos está permeada de la cosmovisión y de la fe judía. Pudiéramos revisar cada página, cada capítulo y ver cómo es compatible con el Tanakh y con la cultura y la cosmovisión judía. Cuando el maestro difiere con los fariseos, no lo hace rompiendo las normas de argumentación rabínicas, sino basándose en ellas. Por ejemplo, Yeshua tiene problemas con algunos fariseos en el Shabbat, pero no es porque él decía que el Shabbat estaba abolido.
De hecho, ni siquiera es porque él creía que la halajá no era obligante. La única diferencia, es bien sencillo resolver esto del Shabbat de los fariseos y el maestro. La única diferencia es una. Para Yeshua es justificable quebrantar el Shabbat para aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Todo. Ese era todo su punto. Para los fariseos no, pero para Yeshua sí. Eso era todo. Ahora, en la ausencia del sufrimiento humano, los dos hubieran estado de acuerdo de que no se debe transgredir el Shabbat nunca. En otras palabras, ¿por qué fue que los discípulos agarraron las espigas de trigo? Porque se estaban muriendo ¿de qué? De hambre. Tenían sufrimiento. Y eso fue lo mismo que hizo David. Entonces, Yeshua justificó eso con una excelente argumentación en torno a dos precedentes. Si David pudo transgredir las leyes del templo con los panes de la proposición, y si los sacerdotes transgreden el Shabbat y son sin culpa, entonces si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Eso fue lo que hizo él. Y todos los fariseos se quedaron, wow. Ahora, él permitió eso. ¿Está prohibido para un judío cortar espigas de trigo? Sí. ¿Por ley rabínica o por la Torá? Por la Torá. De hecho, Shemot dice que aún de la siega te abstendrás, dice Éxodo. Entonces, siega, ¿qué es cuando tú cortas trigo? Segar. Entonces, es de hecho, o sea, los discípulos estaban transgrediendo una prohibición bíblica de Shabbat, no rabínica. Ahora, ¿cuál es la lógica de Yeshua? Yeshua no dice, bueno, esto no es trabajo en Shabbat. No, él dice que están transgrediendo el Shabbat. De la misma manera que David transgredió las normas de los panes de la proposición y fueron sin culpa. Y de la misma manera que los sacerdotes transgredían el Shabbat y eran sin culpa. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote cada día de Shabbat? Encender fuego, cocinar. ¿Estaba permitido eso en Shabbat? No. Pero como las leyes del templo son mayor que el Shabbat y aliviar el sufrimiento humano es mayor que el templo, por lo tanto, aliviar el sufrimiento humano es mayor que el Shabbat. Uno más grande que el Shabbat está aquí. ¿Quién? El sufrimiento de un ser humano. Ustedes, si se les va, ¿qué dijo el maestro? Si se les va una oveja en un pozo, ¿transgredimos el Shabbat para sacar a la oveja? Claro que sí. ¿Y qué vale más? ¿El hombre o una oveja? El hombre. Entonces, la discusión entre ellos era si era legítimo transgredir el Shabbat para aliviar el sufrimiento humano. Según los rabinos, había una excepción, se llamaba Pikuach Nefesh, que es que si tu vida está en peligro, es lícito transgredir el Shabbat. Yeshua fue más allá. Por ejemplo, había un hombre de la mano seca que Yeshua sanó en Shabbat. Pregunto, ¿ese hombre se iba a morir si no se la sanaba en ese momento? No. Podía esperarse para, digamos que fue eso en Minjá de Shabbat, podía esperarse 4 horas y sanarle la mano. Sin duda podía. Ahora, Yeshua dijo, pero este hombre que tiene esto, yo no lo iba a sanar. ¿Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat? ¿Es lícito aliviar el sufrimiento al hombre? Claro que sí. Su ancestro Salomón había dicho, cuando tengas la oportunidad de hacerle el bien a alguien, no le digas, vuelve mañana. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Entonces, no hay ninguna transgresión al Shabbat. Yeshua nunca transgredió el Shabbat. Él es el Señor del Shabbat, de hecho. Y la clave es que la diferencia era entre judíos. Era un debate así como entre Gilel y Shammai. Y los escritos apostólicos son increíblemente judíos. Lo mismo es cierto de Pablo de Tarso. Cuando se tiene en mente que el principal interés de Pablo de Tarso es llevar los principios universales del judaísmo a los gentiles y no está reñido para nada en la Torá. Y la otra cosa que él llevaba a los gentiles era la muerte de Yeshua. Y él decía, por la palabra de la cruz es tropiezo para los judíos, locura a los gentiles, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él decía eso. Entonces, si tenemos en mente que Pablo, la única diferencia que tenía con los judíos de su tiempo era que él creía en la suficiencia de la muerte de Yeshua para justificación eterna de pecados para Israel y el mundo. Esa era la única diferencia que ellos tenían. Ahora, con Pablo se tiene que tener 2 cuidados que hay que tener en mente. 2 cosas tienes que recordar y con el temor a sobresimplificar el asunto, pero yo creo que estas son las 2 más claves para evitar leer mal a Pablo. Una, para Pablo un no judío no debe de guardar toda la Torá para ser aceptado por Dios. Eso es todo. Pablo dice, si el que se circuncida está obligado a guardar toda la Torá. La lógica es que el que no se circuncida
No está obligado a guardar toda la Torá. Tiene que guardar los mandamientos universales, los mandamientos que aplican a un creyente no judío, que por cierto no son pocos. Hay gente que piensa que solo son 7. Bueno, según los apóstoles eran mucho más. Un creyente en Yeshua no es un Noah común y corriente. Él ha sido elevado y es hijo de Dios, hijo de Abraham, y es conciudadano con los santos. Y él tiene parte del mundo venidero y está injertado espiritualmente en el Israel celestial y en el Israel de Dios. Entonces, es bien fácil, acuérdate de esto. Pablo, para entenderlo bien, para Pablo un no judío no debe guardar toda la Torá. Si tú eres un efraínita y piensas que deben de guardar toda la Torá, vas a tener un problema con Pablo. Porque para hacer que Pablo diga eso, vas a tener que darle 1000 vueltas. Y ahí va a estar Pablo siempre diciéndote, el que fue llamado siendo circuncidado no se circuncide. Ahí, ese verso va a estar ahí en 1 Corintios 7 de por vida, por más de que le dé vuelta. Y adivina qué hace gente. Hay gente que hace esto. Bueno, Pablo dice esto, entonces no debe ser inspirado. Voy a arrancar las 13 cartas de Pablo en la Biblia. Entonces, en otras palabras, a la hora de escoger entre estar equivocados y creer que Pablo está equivocado, ¿qué prefieren creer? Que Pablo está equivocado. Fíjense qué bonito. Cuando no me gusta algo, bueno, arranquemos a Pablo en la Biblia, listo, no hay problema. Segunda cosa que debes entender de Pablo, los versos donde aparentemente Pablo habla en contra de la Torá, se refieren a otros asuntos polémicos del siglo I y no a la Torá misma. 2 cosas ataca Pablo, y lo hemos dicho en otro lugar, nomismo de pacto, la creencia que para que un no judío tenga parte del mundo venidero, tiene que hacerse judío vía conversión. Si no te haces judío, no tienes seguridad de ser salvo. Eso es lo que pasó en Hechos 15. Si no os circuncidáis, ¿qué decían los que venían de Judea? Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, no es salvación por obras, es salvación por ser judío. En otras palabras, era salvación por... Aquí hay un círculo llamado el pueblo judío, tienes que estar dentro. Si estás afuera, yo no te garantizo, de pronto no das el ancho. Para quitar cualquier duda, circuncídate, guarda de manera modesta los mandamientos de la Torá, pero ya estás adentro. Pablo combatió eso y en Hechos 15 eso se decidió. Entonces, si tú mantienes eso en mente, Pablo empieza a tener mucha luz. Todo hace sentido. Todo hace sentido cuando leemos a Pablo así. Y él nunca fue en contra de la Torá. Este es el hombre que dijo en el ocaso de su vida, yo por la esperanza de Israel, no habiendo hecho, ¿qué dijo? Nada en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso entre vosotros. Ni contra César, ni contra el templo, ni contra los judíos, ni contra la Torá he pecado en nada. Jacobo lo sabía y le dijo, todos van a comprender que todo lo que se dice con respecto a ti es ¿qué? Falso. Tú también andas, ¿qué dijo? Ordenadamente guardando la Torá. Entonces, eso es para empezar la primera razón por la que creo que en los escritos apostólicos es su contenido judío. Ahora tú me dices, pero ¿no será que los padres de la iglesia alteraron los escritos? ¿Han oído eso? Por ejemplo, el Nuevo Testamento está contaminado. Yo siempre he oído eso. Contaminado, ¿de qué estará contaminado? Pero bueno, pero Roma lo manoseó. ¿Han oído eso? Pobre Nuevo Testamento, parece una mujer abusada. Pues Roma lo manoseó feo, lo manoseó fuerte. Y bueno, tiene hasta cierto punto hay 2 o 3 versículos que padres copistas tardías añadieron, lo saben, ¿verdad? Primera de Juan 5:7, Marcos 16 del 9 al 20 y otros, pero son poquitos. ¿Y sabes qué? Los pocos versos donde un copista añadió algo, Hashem preservó manuscritos más antiguos a eso para que nosotros nos diéramos cuenta. O sea, Hashem hay gente que piensa que Constantino era más poderoso que Dios. O sea, en otras palabras, eso piensan. ¿Te has puesto a pensar que al final eso es lo que piensan? Según ellos, Hashem quiso revelar la fe en Yeshua en 27 libros, pero Constantino pudo más. Constantino travesió el Nuevo Testamento y hoy lo que tenemos es algo manoseado. Ahora, ¿qué tan certero es eso? Tú sabes, yo creo que no hay nada de certero. Primero, los padres ponte en el punto. Supón que nosotros somos los padres de la iglesia y vamos a inventar el cristianismo. Bien, vamos a inventar el cristianismo y queremos que todo el mundo salga del judaísmo. Bien, esa es nuestra misión. Somos los padres de la iglesia del siglo III. Entonces yo quiero que todo el mundo abandone el judaísmo.
que se venga conmigo. Y nos reunimos en un comité para inventarnos unos libritos. 27. Entonces, vamos a ver qué tal hacemos el trabajo. Supón que yo te digo, bueno, nuestra intención es hacer libros para que la gente se salga del judaísmo. ¿Qué hacemos? Supón que yo te diga, bueno, yo tengo una idea, yo tengo una idea. ¿Por qué no ponemos este verso? No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ninguna jota ni ninguna tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Bueno, esa es muy buena idea, ¿eh? Seguro todo el mundo abandona el judaísmo al oír eso. ¿Y qué más ponemos? Bueno, no sé, pongamos en Romanos 11 algo como, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Meikenoito, de ninguna manera, perezca tal pensamiento. Oye, ese está bien, seguro todo el mundo va a dejar de creer que Israel es el pueblo judío e Israel es el pueblo escogido. ¿Qué más ponemos? Bueno, pongamos en Mateo 23, en la cátedra de Moisés están los escribas y fariseos. Todo lo que les digan, háganlo. Y así todo el mundo no va a obedecer a los fariseos. Pongamos en Mateo que Jesús dijo que le obedezcan a los fariseos. De seguro nadie los va a obedecer. ¿Y qué más ponemos? Bueno, hagamos algo, hagámonos la vida imposible. Inventémonos un personaje que dijo cosas que nos van a hacer la vida bien fea. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, digamos que si tú miras a una mujer y la deseas, ya es adulterio. ¡Wow! Eso está feo, pero pongámoslo. ¿Tú crees que eso pudo haber pasado? O sea, si los padres de la iglesia inventaron el Nuevo Testamento, fallaron miserablemente. O sea, si yo supón que tú eres un padre de la iglesia del siglo III y quieres extirpar todo el judaísmo de los... Hubieras dejado Mateo 5:17, ni loco lo dejo. Hubiéramos dejado Romanos 11, hubiéramos dejado Mateo 23. ¿Quién lo hubiera dejado? Nadie lo deja, porque son claros testimonios. Es más, ¿quién iba a poner, si yo soy un padre de la iglesia que quiero extirpar todo el judaísmo, quién iba a poner que los discípulos respetaban incluso la cantidad de metros o la distancia del día de Shabbat? ¿Quién iba a poner que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley en Hechos 21? ¿Quién iba a poner que el falso testimonio contra Esteban era que él andaba predicando en contra del templo? ¿Quién iba a poner que los discípulos participaban en los sacrificios? ¿Quién iba a poner en Hechos 24 que Pablo, después de venido a la fe, ofreció sacrificios en el templo? ¿Tú crees que los padres de la iglesia hubieran hecho eso? Claro que no. Obvio. Es más, como decía un catedrático mío, pónganle coco. Los padres de la iglesia hubieran puesto en Gálatas que Pedro fue reprendido por Pablo. Supón que tú estás inventando una historia y quieres que la gente te crea. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos que nuestro máximo líder, aquel que Yeshua levantó y era su discípulo principal, no la tenía clara. Y que Pablo lo corrigió. Sí, eso está bien, ¿eh? Y también pongamos que Jesús le llamó Satanás. Y así estamos bien. La historia perfecta. Todo el mundo nos va a creer. Nadie hubiera creído eso. Es más, si los padres de la iglesia hubieran decidido, ponte a pensar, si los padres de la iglesia hubieran decidido arbitrariamente qué libro iba en los escritos apostólicos, ¿tú crees que hubieran puesto Apocalipsis que habla de un reino de 1000 años sobre la tierra cuando todos los padres de la iglesia no creían en un milenio sobre la tierra? Es más, ¿cuáles cartas hubieras puesto? ¿Hubieras puesto la carta de Jacobo o las cartas de Ignacio, que son abiertamente antijudías? Si los padres de la iglesia de verdad lo hicieron arbitrariamente, las cartas de Ignacio estarían aquí, después de Hechos. Pero Ignacio no está. Es más, si los padres de la iglesia hubieran querido hacer esto, no hubieran puesto el Evangelio de Lucas, hubieran puesto el Evangelio de Bernabé o la epístola de Bernabé, que habla supremamente en contra de la Torá. Entonces, la tesis que dice que los padres de la iglesia trastocaron todo esto, yo digo, ¿qué trastocaron? Porque no hay un solo verso en los escritos apostólicos que contradiga la fe judía. ¿Qué trastocaron? Dime un verso que trastocaron y que no pueda ser reconciliado con la fe judía. Es decir, los padres de la iglesia si de verdad la iglesia católica hubiera inventado el Nuevo Testamento, yo te digo lo que hubiera pasado. Tendríamos todas las cartas de Ignacio, tendríamos la epístola de Bernabé, no tendríamos Mateo 5:17, no tendríamos Romanos 11, no tendríamos la epístola de Jacobo, no tendríamos tampoco Romanos 7 ni Romanos 8, donde Pablo dice que la carne es la que no se somete a la ley de Dios. No tendríamos el verso donde Pablo dice que el mandamiento a la verdad es ¿qué? Santo, justo y bueno. En otras palabras,
de verdad, cuando tú te pones a... Si habían pensado en esto antes, o sea, ¿quién va a creer que los padres de la iglesia hicieron esto? Si los padres de la iglesia inventaron esto para hacernos dejar el judaísmo, sí que la regaron, horriblemente. Es más, Jacob Emdem, el rabino que yo puse, dijo algo bien cierto. Ningún rabino de nosotros se ha expresado más enfáticamente sobre la perpetuidad de la Torah que el nazareno. ¿Tú has oído alguna vez un rabino que diga que ni una yud ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido y que hasta que pasen los cielos y la tierra nada pasará? Ninguno. Hasta Jacob Emdem, un judío ortodoxo que no creía en Yeshua, dice, wow, el nazareno sí que la tenía clara con la Torah. Wow, él sí estaba muy sintonizado. Ahora tenemos algo. ¿Por qué es importante que los escritos apostólicos sean judíos? En primero, debido a su contenido judío, es sumamente improbable que fuera producido por padres de la iglesia posteriores con una agenda anti-Israel, anti-Torah y anti-judaísmo en general. Es lo que acabo de decir, ¿verdad? O sea, si los padres de la iglesia hubieran de verdad hecho eso, nuestro Nuevo Testamento luciría totalmente distinto. Entonces eso es, obviamente esa teoría cae absolutamente. La segunda es un fuerte testimonio del origen temprano de los escritos apostólicos. ¿Podemos avanzar si quieres? Es una poderosa evidencia contra las alegaciones infundadas contra el canon de los escritos por antimisioneros y enemigos de la fe. El canon. ¿Qué significa canon? Viene de la palabra griego vara, medida, caña, y se utiliza para describir el conjunto de libros que el pueblo judío, en el caso del Tanakh, y el cuerpo del Mesías, Tanakh y escritos apostólicos, consideran inspirados por el Eterno. ¿Qué es el canon? Es la vara, es decir, estos son inspirados, estos no. Ahora, aquí está la pregunta, ¿cómo se decidió eso? Y aquí, ideas erróneas sobre el canon. Ya mencioné una, ¿verdad? La de la palomita es la más particular. Tiraron la palomita para arriba y donde caía la palomita agarraron eso. Eso era, el Espíritu, y obviamente la palomita, según esta locura, significa el Espíritu Santo. Donde caía la palomita, esa era. Hay gente que dice que Constantino decidió, hay otra gente que dice que Roma decidió, la Iglesia Católica, y te van a decir que fue decidido en Cartago, en Hipona y todo lo otro. Bueno, no pasó así. En realidad, el canon se forma de una manera, se forma de dos pasos. Tanto el Tanakh como los escritos apostólicos, 2 pasos. Por ejemplo, supón que tú estás en la época de Moisés. Tú eres un israelita en la época de Moisés. Y Moisés dice, bueno, me voy a morir. Aquí está el rollo de la Torah. Se los dejo aquí, se los encargo mucho. Se los da, ¿a quién se los dio? A los hijos de Leví, ¿verdad? Pónganlo a la par de las tablas del pacto. Pregunta, tú que eres un israelita que está ahí viviendo el tiempo de Moisés, ¿tienes dudas sobre la inspiración de la Torah? 0 dudas. Listo. Tenemos resuelto el asunto de Génesis a Deuteronomio. ¿Inspirados? Sin duda. No hay duda alguna. Hashem habló a Moisés en el monte Sinaí. Bien. Luego Josué lo sucede. Josué es un profeta al cual Hashem le habla. Tú estás en la muerte de Josué. ¿Dudas sobre el libro de Josué? 0 dudas. Listo. Y así, cada vez que un profeta, en el caso del Tanakh, escribía un libro, la comunidad del pueblo judío lo recibía porque venía de una fuente de autoridad. Bien, ¿cómo se formó el proceso del canon? Primero, el proceso natural de recepción del pueblo a una fuente de autoridad reconocida. En otras palabras, tú vienes, eres contemporáneo del profeta Jeremías. Jeremías escribe un rollo. ¿Dudas sobre si el libro del profeta de Jeremías es inspirado? 0 dudas. Es más, tan es así que mira el libro de Daniel. Daniel 9:2, mira. Daniel está en Babilonia, de hecho. Verso 2. Busca en tu Biblia Daniel 9:2. Decía un pastor bromeando, si no tiene Biblia, busque un creyente que debe tener una. Era una broma, pero de pronto era, cómprate una Biblia. Lo que pasa es que el humor funciona como una anestesia. Te dicen las cosas, pero no te duele mucho, ¿verdad? 9:2. Puede leer, hermano, con voz de coronel. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Hashem al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Gracias. O sea, el profeta Daniel, ¿qué libro tenía ahí? El libro del profeta Jeremías.
No había duda alguna. Es decir, lo que quiero decir es el paso 1 es supremamente importante. ¿Por qué? Porque aquí entramos al tema de los libros, tanto del Tanakh como de los escritos apostólicos, sobre los cuales nunca nadie tuvo una sola duda. O sea, nadie nunca tuvo una duda. Jamás. El profeta Jeremías escribió un libro, listo, esto es inspirado del Eterno. Es el profeta Jeremías. Ya nos probó que las profecías que ha dicho han venido a pasar. Entonces está claro esto, ¿verdad? Luego, en el caso de los escritos apostólicos, siguió lo mismo. O sea, Pablo viene, escribe a los Corintios, es el apóstol, el emisario de Yeshua a los gentiles, que tiene toda la revelación. Obviamente, cuando una comunidad recibió una carta, eso era indiscutiblemente puesto como algo inspirado por el Eterno. De hecho, Pablo lo sabe. Mira Colosenses 4:16, por ejemplo. Pablo manda a los colosenses que cuando esta carta la lean, ¿qué tienen que hacer con los de la Odisea? Pasarle esa carta y que la lean. Ahora, hay una pregunta que siempre me ha embargado. ¿Qué pasó con la carta de Pablo a los de la Odisea? Bueno, yo tengo una teoría. Bueno, dos. O una. Formada de 2 puntos. Bien. Primera, ¿por qué Hashem no preservó esa carta? Tengo mi teoría. Los de la Odisea son la misma comunidad de la cual Yeshua reprendió brutalmente en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Ellos son la comunidad que decían, he aquí, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Yeshua dijo que estaba a punto de ¿qué? De vomitarlos de la boca. Ni frío ni caliente. Eso tiene que ver con la geografía, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? Que en esa región, en el Valle Licus, hay 3 ciudades, Colosas, Hierápolis y la Odisea. Colosas tenía agua muy helada. Y Hierápolis tenía agua muy caliente, 95 Fahrenheit. Entonces, la Odisea recibía una especie de mix de aguas. Entonces, el agua de la Odisea, dice el historiador Estrabón, que era bien fea. Era como, has mezclado agua caliente y agua helada, pero como cuando el agua no se acaba de mezclar bien, como que no ha alcanzado, ¿cómo sabe rara? Y Yeshua dice, tú no eras ni como los de Colosa, con esa agua fría, ni como los de Hierápolis, eres tibio. Y estoy a punto, ¿qué digo Yeshua? De vomitarte de mi boca. Yo creo que los de la Odisea estaban tan mal que perdieron la carta de Pablo. Esa es una de las cosas que yo creo. Ahora, ¿cómo Hashem permitió que una carta de Pablo se perdiera? Bueno, muy probablemente esa carta a la Odisea simplemente contenía las instrucciones de Hechos 15. ¿Has visto que en Hechos 16 dice que Pablo y Silas fueron a las comunidades y les entregaron los mandamientos que los apóstoles habían aprobado en Hechos 15? ¿Cuáles eran? Abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era la otra? Los que no están dormidos todavía. Gracias. Inmoralidad. Bueno, sangre, ahogado y inmoralidad sexual. Entonces es muy probable que tanto la primer carta que escribió Pablo a los Corintios, que no es nuestro 1 Corintios, porque en 1 Corintios dice, os he escrito por carta que no os justéis con ¿quiénes? Fornicarios. Muy probablemente la primera carta que Pablo escribió a los Corintios y también la de la Odisea era una especie de exposición de las 4 reglas de los apóstoles. Y Hashem, en su sabiduría, en su providencia, no preservó eso, quizás para enseñarnos a no ser tan vagos como los de la Odisea. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué más? Segunda de Pedro 3:15 al 16. Todos conocen ese verso. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:15? Os hermanos, el apóstol nuestro amado hermano Pablo nos ha hecho saber en muchas de sus cartas, difíciles de entender y que tuercen, así como también, que dice Pedro, las otras escrituras. En otras palabras, para Pedro, en el momento que él escribió su carta, que no fue más allá del año 64, porque él fue martirizado bajo Nerón en el año 64, ya los escritos de Pablo gozaban de un reconocimiento de inspiración igual que el Tanakh. Cuando digo igual no quiero decir en mismo grado, aclaro. Hay niveles, ¿verdad? Esto funciona como un edificio. La Torá es la base, ¿verdad? Es la base. Y hay niveles de inspiración. Ahora, si trazamos un círculo donde lo que está adentro es inspirado y lo que está afuera es no inspirado, según los apóstoles, las cartas de Pablo estaban adentro del círculo. Adentro juntamente con la Torá. Claro, Pablo no tiene más autoridad que Moisés, estamos claros, pero
están dentro del círculo. No sé si me explico bien. Bien. Miren este otro texto, 1 Timoteo 5:18. ¿Alguien que me lo lea? Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde están esas citas? No pondrás bozal al buey que trilla, es de Deuteronomio. ¿Y dónde está el obrero es digno de su salario? Lucas 10. Entonces, nota que Pablo dice, la Escritura dice, y pone a la Torá y al Evangelio de Lucas, que en ese momento ya existía. Es más, vamos a ver que el Evangelio de Lucas no se pudo escribir, vamos a ver eso después, más tarde que el año 61. Esa es la fecha más tarde donde se pudo haber escrito Lucas, según sabemos hoy. Entonces, Pablo dice claramente que Lucas es escritura. Entonces, según se iban generando los escritos, ellos iban adquiriendo calidad de ser una autoridad. Era natural. O sea, te da Moisés el libro, tienes dudas, vas a ir a un concilio para... Bueno, hermanos, estamos aquí reunidos para ver si la Torah es inspirada. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Entonces, cuando ves a los dos... Tú conoces de Yeshua y la predicación por los apóstoles. Entonces, obviamente, todo material producido por los apóstoles o por alguien relacionado con los apóstoles era inspirado de manera inmediata. Por ejemplo, Marcos no es apóstol, pero él fue el que escribió las memorias de Pedro. Lucas no es apóstol, pero ¿con quién andaba Lucas para arriba y para abajo? Con Pablo, ¿verdad? Y así era la cuestión. Ahora, mira el segundo punto. Aquí es donde la gente se confunde mucho. Decisión sobre los casos grises. En otras palabras, todo el mundo, y esto es igual para el Tanakh, igual para los escritos apóstoles. O sea, en Yavne, donde los rabinos hicieron el concilio para determinar cuál era un escrito inspirado por Hashem en el Tanakh, nadie llegó ahí y dijo, oye, ¿será que Éxodo es inspirado? Nadie llegó así. Nadie llegó. ¿Y Jeremías? Nadie llegó. Ahora, ¿cuáles eran la duda? O sea, habían libros que estaban fuera de toda duda. Esos están ahí, ya. Eso estamos claros que son inspirados. Tanto el concilio de Yavne como lo que pasó después fue sobre los casos donde... y aquí, y Eclesiastés. ¿Qué pasó con Eclesiastés? Dice el Talmud en Shabbat 30 que los rabinos dijeron, Eclesiastés se oye feo. Se oye feo porque dice que ¿cómo dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Wow, ese parece Richard Dawkins hablando, o algún ateo. No parece un escritor bíblico. Es más, es mejor un perro vivo que el león muerto. ¿Qué es eso? Entonces los rabinos dijeron, ese está medio feo. ¿Y qué tal con Cantar de los Cantares? Se oye muy sensualón, ¿eh? Se oye como que viene de Hollywood ese libro, porque se oye medio no apto para menores de 21 años. ¿Qué hacemos con eso? Cantar de los Cantares, Eclesiastés. ¿Qué tal Esther? No se menciona el nombre de Dios. Vean, discutámoslo. Habían otros también. Ezequiel. Ezequiel, ¿qué tal ese templo? Ese está feo. Ese templo no cuadra ni con las medidas del tabernáculo, ni con las medidas del primer templo, ni con el templo de Zorobabel. No cuadra con nada. ¿Qué pasó con el templo ese? Bueno, entonces, en Yavne nadie fue a discutir la Torá, nadie fue a discutir Jeremías, nadie fue a discutir primer libro de Samuel, nadie fue a discutir los Salmos, nadie. O sea, esos ya estaban fuera de toda duda. En el caso de Yavne fue a ver los que hay duda. Y entonces dijeron los yabrinos, bueno, Eclesiastés de pronto sí, ¿sabes por qué? Porque nosotros no hemos entendido bien. Cuando Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, de ahí dice, todo es vano debajo del sol. O sea, Salomón hizo ese libro bajo la perspectiva de qué pasaría si la vida es solamente lo que pasa aquí. En otras palabras, la vida tiene sentido si lo único que es la existencia humana es lo que pasa entre nuestro nacimiento y la muerte. ¿Tiene sentido? Eso es la tarea de Salomón. Es como que Salomón dijera esto, mira, ¿sabes lo que te quiero dar a entender? Vamos a suponer que la vida es únicamente lo que está debajo del sol. ¿Tiene sentido? Dice Salomón, no. Porque mira, tú puedes trabajar mucho. ¿Y qué va a pasar? Te mueres.
Y el que viene después, tú no sabes, dice Salomón, si es sabio. Digo, uy, qué horrible esto. Y entonces dice, hay gente que trabaja y no se lo come él. Llega el yerno y se lo come todo lo que hizo. Entonces, dice Salomón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a creer? Entonces, los rabinos lo reconciliaron así. Salomón tiene 10 capítulos horrorosamente deprimentes para luego llevarte al final y decir, pero es que mira, todo es feo, todo es vano debajo del sol, pero no más allá del sol. Porque este es el fin de todo discurso hablado. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Elohim traerá a juicio toda obra. Ya no estamos debajo del sol. Ahí introduce el aspecto de la eternidad. Entonces, Salomón el libro de Eclesiastés es casi una disputa existencialista para resolvértela en el último capítulo. Entonces, los rabinos dijeron, ok, listo, perfecto. Eclesiastés, good, para adentro. Bien, Ezequiel, ¿qué pasó con Ezequiel? Bueno, es que mira, pero es que Ezequiel está hablando de la era mesiánica. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que el templo de la era mesiánica tiene que ser igual al templo? Para empezar, en la Torá ni siquiera hay leyes para el templo. Las únicas leyes que hay en la Torá es con respecto a ¿qué? Al tabernáculo, no a un templo. Es más, cuando David lo intentó construir, ¿qué le dijo Natán? Yo a nadie le he dicho nada de ninguna casa. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Es más, ya que tú quieres, como tú y yo, como dirían en México, como tú y yo, David, somos cuates, está bien, hazme una casa, pero no tú, sino que ¿quién me la va a edificar? Salomón. Pero esa fue una concesión al deseo de Hashem. Hashem nunca dijo que iba a haber un templo, por lo menos, digámoslo así, no de manera tan directa. Sí podemos creer que hay alusiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 12 dice, será que cuando el Eterno te haya dado reposo de tus enemigos, el Eterno va a escoger un lugar. ¿Podía estar ahí una alusión al templo? Quizás sí. Bien, perfecto. Pero no está clarito ahí que va a haber un templo. La Torah solo tiene mandamientos del tabernáculo. Entonces los rabinos dijeron, ok, ¿quién dice que en la era mesiánica, con la gloria que va a haber, con el Mesías reinando aquí, el templo tiene que ser igual? Puede ser más grande. Bueno, listo. ¿Y qué me dices de Ezequiel 18:4, que dice que el alma que pecare, esa morirá? Pero Éxodo 20 dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, eso se resuelve fácil. Él visita la maldad sobre los hijos que no se arrepienten. Si el hijo se arrepiente, listo. Entonces, Éxodo está hablando de un hijo que tiene maldad acumulada. En otras palabras, yo soy un hijo del diablo, hijo del diablo. Entonces, claro, ahí la maldad me la van a visitar. O sea, no es fariseo, hijo de fariseo, sino idólatra, hijo de idólatra, hijo de idólatra, hijo de idólatra. O sea, yo soy idólatra de tercera generación. Entonces, obviamente, no yo, pues estoy hablando de ahí para que no me malinterpreten. De pronto alguien me corta en YouTube y sale ahí, mira el hermano Isaac. Entonces, sí, fuera. El hermano Isaac, no, fuera. El libro, rómpalo. Es greco. Y entonces, los rabinos dicen, no hay contradicción. Ezequiel está hablando lo que pasa con un hijo que se arrepiente del mal. Si el hijo se vuelve, la maldad que tenía el padre no será sobre él. Ya no van a decir los hijos de Israel, los padres comieron las habras y a los hijos les dio de entera. Bien. Y Éxodo habla de lo que pasa con un hijo de un padre malo, que él sigue siendo malo. ¿Contradicción? Nada. Solo aparente contradicción, pero no contradicción en sí. Entonces, esa fue la metodología de los rabinos, ¿verdad? Lo mismo pasó con los escritos apostólicos. Nunca, jamás, una sola duda. En toda la historia del movimiento del Mesías, alguien tuvo una duda de los 4 evangelios. 0, ni una duda. Todo el mundo sabía que Mateo era de verdad escrito por un apóstol curioso, ¿verdad? Imagínate que tú supón que tú quisieras inventarte un libro para que te lo compren y quieres hacer lo que hacen los escritores pseudoepígrafos, ponerle porque bueno, tú pones, el libro lo hizo Juan Pérez, de pronto no tiene mucho pegue, pero bueno, voy a decir que lo hizo un apóstol, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen todos los escritos apócrifos? ¿Has visto? El evangelio de Pedro, el evangelio de Felipe, el evangelio de tal. ¿Por qué Pedro?
Porque de los apóstoles, Pedro es que, Pedro el Magallo, ¿verdad? Ahora, Mateo, dime tú, en los evangelios, ¿qué dice alguna vez Mateo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué dijo? ¿Tienes algún verso en los escritos apostólicos que digan? Y entonces Mateo dijo, ¡cero! No hay ni uno. Es más, tenemos que dijo Pedro, que dijo Juan, que dijo Felipe, que dijo Natanael, que dijo Tomás, muchos, Judas, pero Mateo y Simón el Celote no dicen nada. Entonces, eso refuerza mucho la paternidad literaria de Mateo, porque si alguien hubiera querido inventar un libro, hubieran hecho exactamente lo mismo que hacen los evangelios apócrifos, agarrar a un tipo del alto mando de la Fuerza Armada, ¿verdad? O sea, Pedro, Juan, María Magdalena, otras cosas. No, Mateo. Entonces, todo el mundo tenía claro por una cadena inquebrantable de testimonio que Mateo había escrito ese libro. Nadie nunca lo dudó. Marcos igual fueron las memorias de Pedro. Lucas igual. Juan igual. Hechos, dudas sobre Hechos, cero. Nadie dudó de Hechos. Dudas sobre las 13 cartas de Pablo, cero. Nadie dudaba de las 13 cartas de Pablo. Solo habían ciertas dudas. Por ejemplo, Hebreos, Santiago, Jacobo, Apocalipsis, Segunda de Pedro, Tercera de Juan. Esas eran las dudas. Ahora, las dudas eran bien curiosas. Mira la duda. En un lado no conocían la carta de Jacobo. Allá, no recuerdo si era en el oriente o en el occidente. En un lado no sabían de la carta de Jacobo, porque Jacobo no les escribió a ellos. Y en otro lado no conocían de la carta de Pedro, porque Pedro les escribió claramente a los expatriados en Galacia, Capadocia. Entonces no conocían. Entonces en un lugar no se usaba segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque no la conocían. Entonces, tiene una carta de Pedro, listo, qué bonito. Bien, perfecto. Entonces, como no había sido usado por todos, había duda. Igual con Hebreos. Hebreos tiene cosas un poco raras. ¿Cómo hacemos para reconciliar esto? Apocalipsis, no le gustaba a los padres de la iglesia la noción de un reino de 1000 años sobre la tierra. Eso es muy judío. Entonces los padres de la iglesia decían, ¿será que Apocalipsis es? Ahora, los libros indudables eran 20. ¿Cuántos eran los que nadie tenía duda? Eran 20, creo. Solo sobre 7 habían ciertas dudas. Y después de considerarse bien, se determinó, no, esto es de verdad. ¿Cuáles eran los parámetros? Parámetro número 1, tiene que haber sido escrito por un apóstol o alguien relacionado con los apóstoles. ¿Tú crees que a los padres de la iglesia no les hubiera encantado poner las cartas de Ignacio? Pero les hubiera fascinado. Yo no sé si tú estás relacionado con las cartas de Ignacio. Ignacio dice cosas brutalmente antijudías. Él dice cosas como, por ejemplo, estas. Si alguien cree en Cristo Jesús y dice guardar la ley, el tal está loco. Así es supremamente antiguo. Si nosotros estamos en la gracia, no podemos estar más en el judaísmo, porque judaísmo y gracia son incompatibles, dice. ¿Tú crees que los padres de la Iglesia Católica no hubieran querido poner eso? Pero no podían, porque el criterio estaba establecido. Tiene que ser un apóstol o alguien relacionado con un apóstol. 2, segundo criterio, la carta o el libro tiene que haber circulado de manera muy rápida en el siglo I. En otras palabras, cualquier escrito que recién salió ayer o antier, no, por muy bonito que sea. Por ejemplo, hay una carta que escribió Clemente de Roma, que es muy bonita, de hecho. No confundir con Clemente de Alejandría, hay 2 Clementes. Clemente de Alejandría era un padre de la iglesia muy anti-Torá, muy anti-Israel, vivió en el siglo III. Clemente de Roma vivió en el año 90, y como él todavía tenía fresco la enseñanza de los apóstoles, él escribió una carta a los Corintios, ahí por el año 90 y pico. Y la carta es muy bonita, o sea, yo la he leído, yo no he encontrado, a no ser de una mención del ave fénix, que está medio rara, pero él nunca dice nada en contra de la Torah. Es más, Clemente de Roma es pro-Israel, pro-Torah, pero está fuera del canon. ¿Por qué? A pesar de que todo el mundo lo estimaba, porque no mostró que su origen había sido temprano, había sido escrito demasiado tiempo después. Tercer criterio, no puede ir en contra de las escrituras que lo precedieron.
Por eso se dejó afuera. Hay gente que me dice, ¿tú sabes que existe el Evangelio de Tomás? Sí, es un grupo de gente loca que se llamaban los gnósticos que escribieron esa cosa en el año 300 y dicen cosas raras, que dicen cosas rarísimas. Por ejemplo, un dicho de Tomás del Evangelio de Tomás. ¿Qué no es el Evangelio de Tomás? Algún loco lo escribió, pero para hacerse popular puso el Evangelio de Tomás. Entonces, dice cosas como esto: ninguna mujer que no se haga hombre puede entrar al reino de los cielos. Y hay gente que me dice, hermano, ¿y por qué el Evangelio de Tomás no entró al canon? Dios mío, si no se requiere ser un erudito para saber que esa cosa no es inspirada. ¿Tú crees que Yeshua pudo haber dicho, cualquier mujer que no se haga hombre no tiene parte del reino de los cielos? ¿Quién va a decir eso? Es decir, es más, échale un vistazo a todos los evangelios apócrifos. Dicen una sarta de fumadas horribles, horribles. Y hay gente que dice, ¿cómo es que no entraron al canon? Claro, es obvio, son fantasía pura, tan distinto a los escritos apostólicos originales. Entonces, no es cierto que cada uno determinó, bueno, a mí este libro me gusta. ¿Sabes por qué no podían hacer eso? No podían hacerlo porque había muchas comunidades alrededor del mundo que sí sabían, por haber recibido los apóstoles, qué cartas eran. Es decir, mira lo que hicieron cuando el cristianismo se empezó a desviar del judaísmo, mira lo que hicieron y lo que no hicieron. Ellos no hicieron lo siguiente. Ignacio no dijo esto. ¿Saben qué, hermanos? Acabo de descubrir que todititos los libros que nosotros tenemos son falsos. Mateo falso, Lucas falso, Pablo falso, todo es falso. ¿Saben qué hizo Ignacio? Como todo el mundo tenía claro qué venía de los apóstoles, lo que él hizo fue torcer los libros que todo el mundo aceptaba. Eso es lo que hizo. Es lo que dice Pedro, ¿verdad? Las cartas de Pablo, ¿qué hacen los indoctos y los inconstantes? Las tuercen. Ahora, nota que ni Ignacio ni los demás estaban en duda de cuáles eran los escritos originales. Lo que hacía Ignacio era, ¿qué? Torcerlos. En otras palabras, es como cuando dos políticos discuten sobre la Constitución. Entonces dice, bueno, y no, pero la Constitución no dice eso, dice esto otro. No, tú estás malinterpretando la Constitución, y se agarran, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo único que los dos están de acuerdo? Que la Constitución no es negociable, a menos que seas Maduro, pero bueno, ese es otro cuento. Pero entre políticos decentes, la Constitución no es negociable. Y eso fue lo que pasó con los padres de la iglesia cuando se empezaron a apartar. Nadie dudó nunca de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ahora, voy a jugar un poco al abogado del diablo ahora. Supón que alguien está aquí y dice lo siguiente, hermano, pero eso se oye como que, bien, listo, está bien. Del Tanakh, de los 39 libros, 30 y pico, 33, estoy seguro que son inspirados. Pero ¿y no será que los rabinos habrán errado? De pronto Eclesiastés no, de pronto Esther no. ¿Y qué tal los escritos apostólicos? Está bien, hay 20 que están fuera de toda duda. Pero ¿y qué tal si Judas no? ¿Qué tal si Segunda de Juan no? Bien, yo me hice esa pregunta y me he dado dos respuestas que tal vez te sirvan. Yo me hice esta pregunta. Si Hashem, bueno, esto creo que Hashem, o yo lo pensé, pero yo no lo creo porque es un pensamiento que me gustó mucho y creo que vino del Eterno, que me lo puso en el corazón. Este es mi pensamiento. Dime si lo compartes. Yo estaba pensando en eso y decía, pero ¿cómo puedo estar seguro que yo tengo los libros que Hashem intentó que yo tuviera? Y pensé en lo siguiente. Si Hashem pudo crear 3.000 trillones de estrellas, pudo crear tantos planetas, ¿le será difícil hacer un libro? Yo he hecho un libro. ¿Puede Hashem hacer un libro? Supón que Él quisiera revelarse a la humanidad a través de un libro. Él tendría el poder suficiente para garantizar, para mover los hilos, para guiar providencialmente todo el proceso para que en el canon terminen los libros que Él intentó que terminaran. ¿Es suficientemente poderoso para eso? Claro que sí. Martíllate esta pregunta. Si Dios pudo crear Saturno con esos anillos, ¿pudo hacer que su libro que Él intentó se mantuviera hasta el día de hoy? ¿Qué es más grande? ¿Crear un libro o crear un planeta?
¿Quién aquí ha escrito? ¿Hay alguien aquí que ha escrito un libro? Bueno, perfecto. ¿Conoces a alguien que ha escrito un libro? Perfecto. Ah, bueno, sí, yo. Y otros más. Si nosotros, que somos hombres mortales, pudimos hacer un libro, ¿cómo Hashem no iba a hacer un... Si él, y yo creo que él quería que tuviéramos un libro, de hecho Moisés le dijo que lo escribiera. Y si lo piensas, un libro es la manera perfecta para revelarse a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque algunas veces yo me preguntaba antes, hay tanto ateo que, ¿por qué Dios no le aparece? Imagina, no fuera maravilloso eso. Suponga que cada vez que alguien tuviera dudas sobre la existencia de Dios, apareciera un ángel ahí, arriba, con un gran machete, así. Si no creéis en Dios, pereceréis. Imagínate, ¿sería bueno eso? ¿Creería la gente? Claro que creería. ¿Quién no va a creer ahí? Se acaban los ateos. No hay ateo. O por ejemplo, que cada átomo diría, suponga que cuando tú fueras a un microscopio, diría, hecho por Dios, hecho por Dios, hecho por Dios. Made in heaven. Entonces, ¿dudas sobre la existencia de Dios? No, sería claro. Pero, aquí viene algo que Norman Geisler dice. Pero el problema sería que eso anularía nuestro libre albedrío. Esto es como Geisler lo dice. Para mí, él lo dice de manera insuperable. Él dice, Dios ha creado un mundo donde haya un balance tal que el que sea sincero y quiera creer tenga evidencia suficiente, pero sin su presencia directa. Sí, claro. En otras palabras, Dios quiere que todo el mundo crea. Pero como dijo el gran matemático Blaise Pascal, en la luz hay suficiente luz para el que quiera creer y suficiente oscuridad para el que no quiera creer. Entonces, si Dios fuera tan, en inglés dirían tan overt, dirían tan obvio, tan evidente, ¿verdad? Que sale el ángel. Imagínate que cada vez que alguien va a adulterar, se va a ir a un hotel con la amante, un ángel salga y le diga, aquí te estoy esperando al salir de aquí. ¿Quién entra al hotel? No entra nadie. ¿Quién va a entrar en ese hotel? Nadie más entra. O sea, si alguien ve eso, la revelación sería tan impactante que la gente obedeciera, pero por conveniencia, no por amor. No por amor. No por amor. Entonces, mira lo que tiene que hacer Dios. Dios tiene que, para el beneficio del creyente, dar suficiente evidencia para que la gente para que el que quiera creer diga, ok, ven, ¿qué evidencia tengo de Dios? Bueno, tengo mucha evidencia. Seguro todo esto no se mueve solo. Así como todo, dijo William Polly, como un celular, como un diseño inteligente requiere una persona inteligente que lo creó, y si el universo tiene un diseño, implica que tuvo un ¿qué? Un diseñador, ¿verdad? Si tú vas por la playa y encuentras un reloj tirado, ¿qué te dices? O bueno, supón que vas en la playa y encuentras en la arena, escrita en la arena, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú nunca viste quién lo escribió, no lo sabes, solo llegaste y estaba ahí. Ahora, ¿tienes dudas de que eso lo causó un ser inteligente? Cero dudas. O tú te dirías, bueno, quizás las olas hicieron este mensaje. Bueno, los cangrejos. Quizá un cangrejo vino aquí, se pasó por allá, otro cangrejo, una tortuga, y de casualidad salió en el principio, creó Dios. ¿Tú tendrías alguna duda de que un ser inteligente hizo eso? Cero dudas. ¿Por qué? Porque todo mensaje implica una información. Y para que haya información se requiere inteligencia. Y para que haya inteligencia se requiere un ser infinitamente sabio. Ahora, ese mensaje, en el principio creó los cielos y la tierra, es pan comido cuando lo comparamos con el ADN. En el ADN de una amiba, ¿saben qué es la amiba, verdad? Ese parásito odioso que algunas veces algunos portan y portamos algunas veces. En el ADN de una amiba se descubrió que en el ADN de una molécula de una amiba hay lo suficiente para hacer 100 tomos de la Enciclopedia Británica. 100 tomos de la Enciclopedia Británica, de tal manera que si tú alteraras un gen, la vida no se pudiera crear, no pudiera haber. De hecho, los científicos han descubierto que si en el momento de que todo pasó, con lo que le llaman Big Bang,
Si la entropía hubiera sido 1 por 10 a la menos 240 y pico, nunca se hubiera creado un solo planeta. O sea, si se desviaba la entropía en 0.000000000000000 y así hasta llegar a 243, ni tú ni yo estaríamos aquí. Entonces, el afinado del universo da evidencia de la existencia de Dios. Ahora mira qué pasa. También Dios, al mismo tiempo, tiene que poner un balance. Y por eso hay cosas en el mundo que parecen no hacer sentido. Tú dices, bueno, hay mucha evidencia de Dios, pero ¿por qué el cáncer de huesos en un niño? Nada de sentido. ¿Por qué los tsunamis? No hace sentido. Y hay cosas que solo las entenderemos en la eternidad. Hay cosas que hoy no nos hacen ningún sentido, pero lo hará en la eternidad. ¿Especulaciones? No, tengo pruebas. Yo tengo una prueba. Tú mismo. Cuando estabas en el vientre, ¿para qué te servía la nariz? Para nada. Supón que tú hubieras sido un gemelo y hubieras podido platicar con el gemelo que está ahí adentro. Oye, ¿para qué nos han puesto esto? ¿Qué diría el gemelo? Para nada. Esto no sirve para nada. Y de verdad no sirve para nada. O sea, en el vientre, ¿qué le sirve el feto a la nariz? De nada. Ahora, cuando él salga del feto, va a servir. Hay muchas cosas que Hashem permite aquí que aparentemente no hacen sentido. De hecho, hay un libro famoso que se llama La pregunta eterna de la filosofía: ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y no lo comprendemos. Hay cosas que el Eterno permite por razones que escapan a nuestro intelecto. Eso fue lo que el Eterno le dijo a Job. Job, ven, ¿tú quieres respuestas? Vamos, papi, te voy a dar respuestas. Pero antes quiero que me contestes unas preguntas. ¿Qué tal con las estrellas? ¿Tú sabes de las estrellas? No, no sé. Ah, ok. ¿Se han fijado que Hashem nunca le contestó a Job, solo le hizo preguntas? A mí me molestó eso. Porque a mí me vendieron esto. Hay un libro en la Biblia que dice por qué las personas buenas sufren. ¿De verdad? ¿Cuál es? Job. Y me lo leí. Y cuando llegó Dios dije, hoy sí, aquí Dios lo contestó ya. Y no me defraudó. Más preguntas hizo. Y tú has visto el Orión. Y tú sabes por qué las cabras se van para las montañas. Yo decía, sí, está bien la de las cabras y el Orión. Pero ¿por qué sufre la gente? Pero luego Geisler, con su intelecto increíble, dice, no has comprendido. Te voy a decir lo que pasa. Lo que Dios le está diciendo a Job es esto. Job, si tú no entiendes el mundo físico que ves, ¿cómo vas a entender el mundo espiritual que no ves? Entonces mira, vamos a tenerla clara. Hay cosas de tu propio mundo físico que tú no sabes cómo funcionan. Y tú me vas a cuestionar a mí cómo yo manejo el mundo espiritual. ¿Cómo un huevo se hace pollito? Sí, ustedes me van a decir la típica, bueno, la gallina se le siente. Sí, pero eso, como diría Einstein, es solo para cubrir nuestra ignorancia. Sigue siendo un milagrazo. Que de esa cosita salga un pollo. Increíble. ¿Cómo la sangre puede convertirse en leche materna en el pecho de una madre? ¿No es maravilloso nuestro Dios? Increíble. Increíble. Entonces, claro, el Eterno tiene que crear un mundo donde tener fe sea un reto. Y bien, nos hemos quedado en la primera razón. Mañana vamos a seguir. Pero espero que esta introducción haya sido buena. Me siento mal hay veces, pero hay algo que me consuela. Solo con esto termino. Hay veces que hablo mucho, mi esposa me dice eso. Hay algo que me consuela. Hebreos tiene 13 capítulos largos. ¿Y saben qué dice el escritor de Hebreos? Hermanos, yo les agradezco que me hayan soportado esta breve exhortación. Cuídense mucho.